Un cordial saludo con todos. Es un gusto tenerles aquí de invitados a Carlos Rojas Araujo. Él es máster en temas de ciencias políticas, también en temas comunicacionales, tiene experiencia larga en el tema comunicacional, es director del programa Políticamente Correcto de Coavisa y bueno, también tenemos con nosotros en este momento a Juan Carlos Aisprúa, quien tiene especialización pues, en temas económicos financieros, en periodismo y también es presentador de Televistazo de Coavisa. Bienvenidos, muchas gracias Juan Carlos y Carlos. Es un gusto tenerles aquí presentes en este espacio. Muchas gracias, es un gusto también estar contigo y gracias por la invitación. Gracias, gracias. Igual es un gusto compartir este Zoom, esta reunión virtual con Carlos también. Un gran amigo de la Casa de Coavisa y una persona a la que yo personalmente pues, admiro muchísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Voy a proceder a compartir la pantalla para realizar pues un vistazo de los puntos a tratar, ¿sí? Pues tenemos los temas a abordar. Geopolítica mundial, el COVID-19, la crisis política, la muerte cruzada que se está mencionando en el Ecuador, la crisis socioeconómica, el tema del precio de petróleo, si es que es conveniente ya pensar en un seguro de precio de petróleo, la focalización de subsidios a los combustibles, las estadísticas de COVID-19, encuentro inconsistencias. Yo como investigador me he metido a los números y he visto esto, serias inconsistencias. También el tema de cooperación internacional, la necesidad urgente de una reingeniería de deuda pública y qué pasó con el pago de bonos Global el 2020, en el mes de marzo, y unas conclusiones. Así que bueno, les doy paso para desarrollar este punto de geopolítica mundial, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que ustedes consideran más importantes? Bueno, empecemos, por favor. Carlos, adelante. Bien, buenas tardes, buenas noches casi con todos. Esta mañana tuvimos en el espacio mío de Políticamente Correcto un análisis que trataba un poco de entender quiénes son esos actores fundamentales en esta lucha en esta crisis de la pandemia, ¿no? Por un lado, vemos que hay que esta pelea entre Estados Unidos y China parece que está tomando nuevos ribetes y que este enfrentamiento se está agudizando a raíz de la crisis por el COVID, es decir, ante un Estados Unidos que ha reaccionado, según algunos analistas, de la peor manera frente a la crisis, trata de buscar en China, en el gobierno chino, en la posibilidad de que haya tan poca transparencia para hablar de las cifras, el gran enemigo al cual combatir y en el cual excusarse frente a las grandes deficiencias que ha tenido supuestamente el gobierno republicano para enfrentar la pandemia. Tenemos una Unión Europea que todavía está muy golpeada por la crisis y a mí lo que más me ha preocupado del análisis que pudimos nosotros evidenciar esta mañana es que América Latina en este momento no tiene ni una brújula, ni unos líderes, ni una agenda común que le permita reposicionarse en el mundo frente a lo que muchos anticipan, científicos, políticos y economistas, anticipan el cambio de un paradigma, es decir, va a haber un nuevo orden global. Y lastimosamente, con quienes hablé yo esta mañana, advierten que América Latina no está preparada y no está discutiendo este problema. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que frente a una posible anarquía, como lo ve Grace Hamilton, por ejemplo, frente a esta pelea entre China y Estados Unidos, el debilitamiento de Europa por el embate de la crisis, hace que se genere una anarquía, lo repito, pero que finalmente América Latina no va a tener una posición preponderante, porque los dos grandes líderes de América Latina, que es México y Brasil, no están asumiendo ese rol. Entonces yo te puedo dejar esta primera intervención con esa preocupación. ¿Qué va a pasar con América Latina frente a este nuevo orden mundial? Una América Latina que va a tener, como lo dijo la semana pasada Juan Carlos Aizpurúa con total acierto, 37 millones de desempleados y unos gobiernos que decrecen, cuya economía de toda América Latina básicamente son los commodities perdidos en una baja de exportación y con presidentes muy impopulares porque han tenido que administrar el desgaste, administrar el ajuste económico que se ha venido luego de la década de altos precios de las materias primas, ¿no? Muy interesante intervención, muchas gracias, Carlos. Estimado Juan Carlos, igualmente, bueno, en este contexto económico mundial,
¿cuál ha sido la percepción desde el rol periodístico respecto a estos choques de grandes titanes? Tenemos Estados Unidos versus Rusia más China, ¿no? Una guerra comercial, vemos un tema geopolítico, la baja de precios de petróleo que se dio en esta semana. ¿Cuál es la lectura respecto al rol de Ecuador en Latinoamérica? ¿Cuál es esa primera lectura? Juan Carlos, adelante. Yo tomo las palabras de Carlos, esta frase de cambio de orden mundial. Es importantísimo que los políticos actuales, que los actores del ámbito económico, incluso laboral, social, quienes estamos involucrados en el mundo de la comunicación y aún más en las tecnologías de la comunicación, debemos entender y de a poco ubicarnos en lo que decía Carlos, de este cambio de orden mundial, que por lo que hemos visto en las últimas semanas, algunos gobiernos, principalmente de Latinoamérica, no se están enfocando en eso. Lo que ha ocurrido ahora es que esta emergencia por la pandemia ha destapado el nivel de desigualdad, el nivel de corrupción y el nivel de mal manejo de recursos en los países de la región. Tomo como ejemplo lamentable Ecuador, como lo han tomado algunos países de la región. Eh, Incluso Brasil estaba en Sao Paulo difundiendo una campaña de que allá no quieren que pase lo que sucedió aquí en Guayaquil. En el caso de Ecuador específicamente, esto ha mostrado que las autoridades, obviamente nadie estaba preparado para esto, nadie. La información ya, Estados Unidos ha criticado la Organización Mundial de la Salud de alguna manera solapar, por así decirlo, a China en la difusión o en la información que tuvo que hacerse desde un inicio, desde finales de noviembre y diciembre, sobre cómo iba a afectar esta pandemia, su alto nivel de contagio y letalidad. Sin embargo, más allá de que no se estaba preparado para esto, de alguna manera esto ha mostrado que en el caso de gobiernos latinoamericanos como el ecuatoriano, son en estos momentos muy débiles. Son gobiernos poco populares y son gobiernos que han manejado de alguna manera equivocadamente los recursos. Nos hemos percatado también la importancia de destinar ciertos porcentajes dentro de un presupuesto general del Estado a salud y educación. Hemos visto cómo ahora el Ecuador está entrampado en una situación económica estatista que solo hace depender del commodity, que ya cayó el petróleo, los impuestos, que en estos momentos no van a ser iguales a la generación de impuestos de 2019 por la crisis económica, y la metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos. Tomando en cuenta estas tres aristas que han afectado no solo al Ecuador, creo que a otros gobiernos también de alguna manera los está perjudicando, vemos que nuevamente acudimos a la deuda, nuevamente dependemos de China, nuevamente dependemos de otros gobiernos y dependemos también de los organismos multilaterales. Y agregar a esto también la desigualdad que siempre históricamente ha sido registrada en nuestra región latinoamericana. Yo creo que ahora se ha agudizado mucho más. Expertos hablan de, obviamente, la pandemia como tal, por la emergencia sanitaria, la pandemia que es como tal el coronavirus, y a esto hay que sumarle la pandemia económica que va a llevar a que un sinnúmero de personas no mueran por contagios de COVID, sino que mueran de hambre. Muy interesante esa participación, Juan Carlos. Sí, en general hemos visto pues cifras, ¿no?, del COVID, los he seguido de cerca, y claro, vemos que en el mundo tenemos un porcentaje de 0.04% de población contagiada. En Estados Unidos hay 0.29%, en Italia 0.32%, en España 0.48%, en Ecuador, ya actualizada la cifra, estamos en 0.13%. Se duplicaron de un día a otro más por rezagos de los tests, ¿no? Y bueno, la tasa de mortalidad en Ecuador es alta. Si es que antes de haberse duplicado la cifra de reporte de contagiados era 13%, y ahí se ve un desfase, ¿no?, que manteniendo esa tendencia, como que no estuvieran reportados casi 1.500 muertes. Eso ya me puede un poco permitir acotar, ¿no? Entonces, obviamente aquí estamos en una discusión de la salud pública como derecho humano fundamental frente a el tema económico, que si mucha gente pues no se muere de COVID, es cierto, hay mucha desigualdad y mucha gente morirá de hambre en esta pandemia. Excelentes participaciones. Vamos con el tema
que en este momento se habla mucho. Muerte cruzada, que refleja la gran debilidad política que está pasando Ecuador. Me permito compartir la pantalla, un poco la base constitucional y cuáles son sus apreciaciones al respecto, ¿no? Aquí está el artículo 148 de la Constitución, que habla que previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, el presidente puede, pues, recurrir a esta figura, ¿no? Pero siempre y cuando existan ciertos causales. Aquí va mi pregunta. ¿No lo ven tal vez como una medida desesperada, justo por esta falta de gobernabilidad, cuando hay cosas que sí las puede tomar decisiones vía decreto ejecutivo? El tema económico, en vez de enviar proyectos de ley, se me ocurre el subsidio a los combustibles, ya se puede focalizar, entre otros temas, ¿sí? ¿Cuál es la lectura de ustedes respecto a este anuncio de una posible muerte cruzada? Carlos, por favor. Mira, Andrés, a mí me parece que hay un tema que es bien importante este momento de advertir. O sea, hasta hace 15 días que empezó a surgir toda esta bola de la muerte cruzada, daba la sensación de que era la herramienta que necesitaba el gobierno para aplomarse en el liderazgo de la crisis y en la conducción de la parte, sobre todo legislativa, para poder sacar adelante al país. Entonces, hasta cierto punto dicen, bueno, el gobierno tiene la posibilidad, porque la Constitución lo permite, lo tiene que hacer entre el 17 y el 23 de mayo, porque si pasa de ese día, ya no lo puede hacer, porque ya el presidente Moreno entra en su cuarto año de labores Así y es. la Constitución te dice que solo lo puedes hacer dentro de los 3 primeros años, y permitiría pues darle al gobierno cierto tipo de margen autoritario, si queremos decirlo así, para poder avanzar en sus proyectos de ley. Esa aparentemente sería una salida que la faculta la Constitución, nos guste o no. Pero vimos la semana pasada que empezó a haber toda una discusión alrededor de una ruptura entre el presidente y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Entonces, ¿con qué validez, con qué fuerza política puede el presidente Moreno tomar una medida de ese tipo si estamos viendo este momento que hay una debilidad interna del gobierno, que hay una ruptura entre los dos mandatarios aparentemente? No conocemos oficialmente los detalles, pero yo me he tomado el trabajo de averiguar con mucha gente dentro del gobierno y ellos hablan de que sí, en verdad, hay una crisis, hay una suerte de enrarecimiento entre los dos mandatarios que me parece de una torpeza increíble, porque no es el momento para pensar la política de forma convencional, sino para tratar de sobrevivir. Y si Otto, por los números que le da hace datos, le da al gobierno un mayor margen de gobernabilidad o de fuerza, aprovechar eso. Y si el presidente Lenín Moreno quiere fortalecer su liderazgo, pues tratar de darle a Otto Sonnenholzner unos límites éticos y políticos para que su legado a este momento sea mucho más respetuoso. Pero, ¿cómo podemos hablar de muerte cruzada si en este momento tenemos un gobierno que está confrontado? Hay gente que le calienta la cabeza al presidente, al vicepresidente se le fue de las manos su proyección de la imagen y se le advirtió con mucho tiempo, y vemos que en el peor momento de la crisis política de este gobierno, y que posiblemente sea la peor crisis política, yo digo al menos en los últimos 20 años, para no minimizar lo que significó la dolarización y el congelamiento bancario, pienso que el gobierno no tiene que estar pensando en una crisis política interna y desatarla, y con eso automáticamente me parece a mí que debilita el escenario de la muerte cruzada. Porque viendo las cosas de esta manera, yo voy a ponerme a pensar en que en el fondo sí, necesitamos unos legisladores que un poco orienten el trabajo del gobierno, ¿no? De acuerdo. Estimado Juan Carlos, ¿qué opinión le merece este tema de la posible muerte cruzada y las declaraciones, pues en general, de ciertos personajes del Ejecutivo, puntualmente María Paula Romo o el vicepresidente Sonnenholzner? Yo estaba analizando el Código Orgánico Integral Penal, que habla, pues, del exceso de atribuciones de las cuales se gozan, ¿no? O sea, inclusive, no soy abogado, pero, o sea, si es que no hay una base constitucional legal sólida para argumentar este tema de la muerte cruzada, pues obviamente hay ciertos vicios en los que se vería una amenaza a la institucionalidad del Estado, ¿no? O sea, independientemente de cualquier postura que exista, pero en general, ¿usted qué ha visto en su labor periodística? Tal vez existen roces dentro del mismo Ejecutivo. ¿Cuál ha sido su percepción?
Sí, son evidentes, ¿no? Los roces, más allá de que nos confirmen o no, son muy evidentes. Se nota que yo siempre he dicho, y esto es una opinión muy personal, y yo creo que tenemos 4 o 5 presidentes en el Ecuador desde hace un año. Sí, La presidenta María Paula Romo, el presidente Juan Sebastián Roldán, el presidente Moreno, el presidente Otto y el presidente Richard Martínez. Es mi opinión muy personal, mi percepción como ciudadano, más allá de como periodista. y el factor Pero común es una falta de de liderazgo liderazgo, completa, en resumen. correcto. Eso Sí, yo creo que es, como decía Carlos, este no es el momento adecuado. Y más allá del tecnicismo, Carlos es de largo muchísimo más experto en estos temas y los entiende y los comprende y los explica muchísimo mejor. Más allá del tecnicismo que conlleva tal o cual artículo de la Constitución o en qué casos o no puede llamarse a una muerte cruzada, disolver el Congreso Nacional, bueno, la Asamblea Nacional. Más allá de eso, se configuraría en otro ingrediente más de la receta de inseguridad jurídica, que en exacto. este país se viene reclamando desde hace varios años. Desde el punto de vista económico, hemos tenido ya con esta última 5 reformas tributarias. Sería, no sé, Andrés, me corrige si me equivoco, Sí, sería son 5. la quinta reforma tributaria Así en es. menos de 3 años de gobierno, que eso en la parte económica, productiva, financiera, ya genera inseguridad jurídica, genera incertidumbre y una preocupación adicional. Desde el campo político, jurídico, legislativo, de las funciones principalmente del Estado, llamar a una muerte cruzada. Miren ustedes solo con el anuncio todo el caos que se generó. Y yo aquí apelo un poco a la sensibilidad de que las personas, nosotros que hemos estado conversando con un sinnúmero de personas relacionadas al área de salud, a la seguridad social, quienes han perdido familiares, nos llegan todos los días un sinnúmero de denuncias de un sinnúmero de temas relacionados a la emergencia por el COVID, es generar una preocupación que en estos momentos no necesita el país. Es una preocupación adicional. Las familias están en estos momentos preocupadas por sus finanzas, por si tendrán trabajo en el mes de mayo, están preocupadas porque algún familiar tiene COVID o algún familiar necesita continuar con su proceso de diálisis y está buscando la manera de poder ir al hospital, de sacar un salvoconducto. La gente está muy preocupada por eso e incluso hablando del liderazgo, termino con esto, el 17 de abril la ministra había hablado en esta cadena, 3 periodistas la entrevistaron y ella ahí dijo que se iba a hacer todo lo necesario para encontrar una salida, respondiendo a la pregunta de la muerte cruzada, y el 20 de abril ella anuncia que para nadie el escenario de la muerte cruzada es un escenario ideal. Entonces, de alguna manera son estas patadas de ahogado que Así es. los errores de comunicación del gobierno no le favorecen en ese sentido. Que ya generan daño. Una vez dicho, ya Sí. generan daño. Sí, correcto, correcto. Sí, clarísimo el tema, ¿no? Bueno, continuemos. Respecto al tema económico, vimos en esta semana la caída estrepitosa del precio de petróleo, el WTI, y bueno, se tenía previsto que el subsidio a los combustibles en el año 2020, al focalizarlo, ya no sea de 4.000 millones, sino de 2.000 millones. Es decir, focalizando, se podría ahorrar 2.000 millones de dólares al menos del Estado, ¿no? Más otro ahorro en gasto público en sueldos y salarios de otros 2.000 millones de dólares, ya que esto se lo puede hacer sin perjudicar salud y educación. Aquí va mi pregunta. Teniendo en cuenta este tema que el país pierde alrededor de 500.000 dólares diarios por cada dólar que está abajo de lo presupuestado, el precio de barril de petróleo, está presupuestado en 51 dólares con 30 centavos para 2020. Si hemos visto que el promedio de estos 4 meses ha sido pues 25 dólares más o menos el precio del barril de petróleo, estamos hablando que ha estado 25 dólares abajo en promedio en este año, ya en un tercio de este año. Las pérdidas son millonarias. Justamente analizando esto, pues, ¿qué opiniones merece el tratamiento en sí de las propuestas económicas? ¿Se puede prescindir de estos paquetes enviados a la Asamblea Nacional y buscar soluciones alternativas que estén en la cancha del Ejecutivo? ¿Qué opiniones merece? Vamos, Carlos, por favor. Mira, yo he llevado, a ver, yo no tengo muy claro
el detalle de las cifras económicas, eso lo maneja mucho mejor Juan Carlos, que es el periodista especializado en ese tema, ¿no? Y que sabe bastante del asunto. Pero para mí hay un tema que me parece que es fundamental. Cuando a mí me preguntan cuál ha sido el verdadero motivo de la crisis económica que en este momento vive el país, aparte de todas las reformas, o mejor dicho, de todas las distorsiones que se generaron en el gobierno anterior, me parece a mí que el gran problema que tiene este país y este gobierno en especial es que yo digo que el presidente de la República no entiende de economía. Cuando un mandatario no entiende de economía, no pone a ese problema como el gran desafío de su gobierno, que ese era el gran desafío una vez que se propuso a través de una consulta popular reinstitucionalizar el país. Entonces hemos tenido ha tenido 3 ministros de economía, cada uno ha tenido una visión distinta del manejo económico desde la izquierda hasta una visión mucho más liberal, más fiscalista. Esta agenda propia. Una agenda, más que agenda propia, creo que es ahora la opinión pública pide que haya una economía más liberal, entonces me voy con ese ministro. Y yo creo que esa falta de convencimiento del presidente y de entender cómo funciona la economía hace que el ministro de Economía no opere como debería operar. Entonces, me parece a mí que ha sido muy, muy dura. O sea, es increíble la manera en la que se ha desperdiciado este gobierno tantos meses en tomar decisiones que son importantes, confundirlas, enredarlas, darle un tiro en el pie y desgastar a sus operadores económicos, como el caso de Richard Martínez. Entonces, yo digo, tú me haces una pregunta muy, muy puntual. ¿Se puede o no se puede prescindir de un paquete de ley como los que se han mandado? No lo sé. La Asamblea, los socialcristianos, la Revolución Ciudadana, determinados sectores del gobierno, miran la ley como una ley exclusivamente recaudadora de dinero. ¿Y cuál es su conclusión? Esta ley le va a quitar a los más pobres tanto dinero, a la clase media tanto dinero y a los más ricos tanto dinero. Por lo tanto, ¿funciona o no funciona? Y me parece a mí que ese no debe ser el debate. El debate tiene que ir por algo más profundo. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis económica? ¿Sobre qué aspectos debemos ponernos de acuerdo? Yo te planteo un tema que para mí es fundamental y que me preocupa muchísimo. Durante 20 años el gran consenso económico de este país se llama dolarización. Y sobre la dolarización se han manejado la economía bien o mal, pero todos nos hemos puesto de acuerdo en ese tema. Yo veo ahora que por primera vez desde el año 2000 que se la decretó, el país corre el riesgo de debilitarla de manera es muy grave lo que puede pasar en este momento. Yo te decía a ti un ejemplo antes de que empezara la reunión. Yo te decía, si este gobierno necesita 700, 800 millones de dólares mensuales para pagar a la burocracia y toda esta reforma que está haciendo busca atraer por factores políticos y económicos unos 2.000, 3.000 millones del exterior en deuda, eso significaría que tendría más o menos unos 4 meses para pagar salarios. Es decir, que de aquí a septiembre, ¿cuál es el panorama que vamos a tener de aquí a septiembre? ¿Un país quebrado? Si el Estado no tiene dinero para pagar a los empleados públicos, ¿estamos hablando de una desdolarización de facto o una forma paralela de cubrir sus necesidades? Entonces yo creo que ni Nebot, ni el correísmo, ni el propio morenismo, ni los empresarios, ni los dirigentes indígenas, ni los sindicalistas están hablando de lo que es verdaderamente importante. Y nos vamos por las ramas. Entonces me parece a mí que la ley puede ser buena o mala, pero si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, que es la estructura económica de este país, esta ley va a ser tan parcial o tan irrelevante como han sido las otras 5 o 4 reformas que Juan Carlos apuntó hace un momento. De acuerdo. Mi estimado Juan Carlos, respecto a temas subsidio a los combustibles, optimización del gasto público, y bueno, vemos que los supuestos macroeconómicos del presupuesto general del Estado este año no se van a cumplir. No. Es muy complicado el panorama. Piensa tal vez que se puede ser más ágil en vez de estar esperando porque el tiempo es oro, o sea, y en materia económica, pues lo que se deja de hacer ahora repercute en temas millonarios cada día que pasa. ¿Le parecería tal vez una salida mucho más responsable el hecho de, en este momento, decir, bueno, subsidio a los combustibles, focalizarlos, ahorro X, qué sé yo, 2.000 millones de dólares, gasto en sueldos y salarios, también otros 2.000 millones de dólares? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué piensa usted, Juan Carlos?
El problema es que las cosas no se han hecho bien. Ya ha comenzado desde el principio de este gobierno y desde la cabeza, como le decía Carlos, que es su presidente, que yo también creo que no sabe o no entiende o no quiere comprender mucho más de estos temas macroeconómicos que comienzan macro, ¿no? Desde lo más general hasta lo más micro, que es el bolsillo de la gente, que de alguna manera siempre termina afectando. Eh, la decisión ya se la venía hablando desde la administración del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Él a inicios del año pasado, yo recuerdo tanto, él había anunciado en otro medio de comunicación, en una entrevista, que él estaba de acuerdo y que había hablado con el presidente Lenín Moreno en la necesidad de focalizar los subsidios, básicamente por el tema del contrabando. 15,000 barriles diarios salen al menos por la frontera norte con Colombia, y que era una situación prácticamente inmanejable y que se estaba subsidiando a un grupo económico del país que sí podía pagar de alguna manera más por ejemplo, gasolina extra, gasolina super e incluso por el diésel. Este tema ya venía hace un año entablado en la agenda. Yo fui al Palacio de Gobierno, recuerdo que me avisaron y me dijeron, mira, Richard Martínez, el presidente Moreno y Carlos Pérez están en estos momentos reunidos hablando sobre cómo se va a focalizar los subsidios. Pasaron meses y meses, finalmente las cosas a nivel comunicativo no se hicieron bien. Estuvimos en una reunión en la que las autoridades nos dijeron, algunos periodistas, que aparentemente habían conversado con los sectores políticamente sensibles o que socialmente podrían generar algún tipo de manifestación. Caos. Dijeron que ya estaban dialogando. A los 2 días luego de esa reunión, cuando ya sale el famoso decreto 883 de la eliminación de los subsidios a los combustibles, tuvimos lo que pasó, 11 días de paro nacional. Ahora sucede lo mismo. Entonces, yo noto que en economía es un gobierno reactivo. Y un poco lo que decía Carlos, no hay una propuesta de sostenibilidad en el tiempo. Me pareció muy interesante lo que dice Carlos de, ok, pagamos los sueldos de estos meses incompletos igual o de a poco. Una amiga que trabaja en el Ministerio de Agricultura me dice que desde enero no les han pagado a algunos funcionarios de esta institución. Pero ¿qué va a pasar en el próximo trimestre? ¿Qué va a pasar en el último trimestre del año? La semana anterior dijo el ministro Martínez que las pérdidas en este año iban a ser 7,000 millones de dólares. Esta semana estuvimos en una reunión también vía Zoom con algunas autoridades del ministerio y nos dijeron que ya van a ser de aproximadamente 8,500 millones en todo el año. A eso hay que sumarle los 2,000 millones que a nivel macro, ¿no? Como promediando 2,000 millones por el tema de la caída de los precios del petróleo. Entonces, a mí lo que me resiente un poco de esta situación es que yo recuerdo tanto esa cobertura en agosto o septiembre de 2017, ya tengo que revisar la fecha exacta. Recuerdo tanto cuando los camarógrafos bajaron anonadados, sorprendidos, bajaron del Palacio de Gobierno, del Salón Amarillo, y nos dijeron a todos los periodistas, señores, tenemos la noticia del año. Yo les pregunto, ¿cuál es la noticia? ¿Qué pasó? El presidente acaba de decir que la mesa no quedó servida. Esto tomando como referencia lo que el expresidente Correa en campaña le decía, compañero Lenín, ahí te dejo la mesa servida. De alguna manera reflejando que estaba la situación económica bollante, cosa que no era así. Las obras de pronto estaban ahí, pero no las finanzas ordenadas. Entonces, estamos hablando que me remonto a 2017. Estamos hablando que hace 2 años y medio, el presidente, hablo de la cabeza del gobierno, del jefe de Estado, el presidente sabía los problemas. Se reunieron varios meses con los representantes del sector productivo en este famoso y polémico a la vez Consejo Consultivo Productivo Tributario. Ya sabían lo que necesitaba el sector privado, ya sabían la situación arancelaria, qué pasaba con la alta carga impositiva, lo caro que era producir en el Ecuador. Todas estas distorsiones de las finanzas públicas como privadas, y se ha dejado pasar el tiempo. Sucedió lo de octubre, no se tomó ninguna decisión en cuanto a la focalización de los subsidios, básicamente la gasolina extra y Ecopaís, un porcentaje mínimo, la super que se liberó, pero el fuerte, el grueso de lo que genera ese gasto es el diésel. Andrés, creo que son más de 1,000 millones de dólares al año que genera el subsidio el diésel. Entonces, vemos que sí se ha perdido el tiempo. Como dijo Carlos, ha disminuido muchísimo el capital político del presidente.
el liderazgo del presidente está desgastado, ya ha quedado demostrado que al parecer hay ausencia de este líder dentro del gobierno y que no se han tomado las decisiones adecuadas. Y todo esto termina en una ley del año pasado de más de 500 artículos que no fue aprobada y que tuvo que ser la ley Frankenstein, como algunos asambleístas le dijeron, y tuvo que quedar en una reforma tributaria de más de 50 artículos en noviembre. Y ahora, nuevamente, mientras en otros países estamos hablando de fortalecer la agroindustria, la innovación, de alguna manera fortalecer también las exportaciones, nosotros nos necesitamos para fortalecer la dolarización, seguimos hablando de que necesitamos recaudar más impuestos para, de alguna manera, atender la crisis. De acuerdo, sí. En cifras, a ver, existió la ley de fomento productivo en el año 2018, eso significó perdonar casi 1.500 millones de dólares entre grandes empresas. Sí. Ahora se plantea 2 proyectos de ley, uno de esos ampliamente recaudatorio, que planea por 9 meses recaudar como 1.200 millones de dólares entre empresas y personas, ¿sí? Y eso temporal nada más. Pero el tema de subsidio a los combustibles, si es que se lo focaliza para no dejar de lado al pequeño agricultor, estamos hablando pues de pesca artesanal, por ejemplo, etcétera, a esos grupos realmente se los debe subsidiar. Pero esto sería permanente, o sea, para que el Estado reciba un ahorro de unos 3.000 millones de dólares al año. Y claro, la debilidad política pues le ha impedido hacer esto al gobierno. Claro, las proyecciones, ya estamos entrando en los últimos minutos de la entrevista, las proyecciones son de decrecimiento económico muy fuertes para el año 2020. Sí, en economías avanzadas, 6%, en Latinoamérica y el Caribe igual, casi 6%, Ecuador entre 7 y 8% se proyecta. Son cifras realmente fuertes, ¿no? Y bueno, aquí para culminar una pregunta a cada uno. Con respecto al tema social, se ha anunciado por parte de ciertos analistas económicos la posibilidad de que el gobierno, porque tiene tantos asesores del gobierno, pero el bajar el sueldo básico. Un tema que sinceramente yo he analizado es inconstitucional y que en tremenda crisis pues no es tan acertado ni razonable. En todo caso, si es que está más alto que de nuestros vecinos, el salario básico, pues tal vez mantenerlo congelado para ir cerrando esa distorsión, pero de aquí a futuro, sin meter en más problemas al Estado con temas de inconstitucionalidad, ¿no? Aquí yo hago una pregunta a Carlos, desde la problemática social. Este tipo de anuncios o de asesorías que dan ciertos analistas, ¿qué le parece desde el punto de vista social el pensar en reducir ese salario básico cuando sabemos que es muy sensible? Mira, Andrés, lo que pasa, ¿cuál es mi lectura? Yo pienso que es tan grave la situación económica que tiene el país, la posibilidad de que 1, 2, 3, 4 semanas más nos mantengamos en cuarentena, de que el país no tenga este momento un aparato productivo que le permita no solo sostenerse, sino también reinventarse y crecer de aquí a futuro, me parece a mí que nos ponen una disyuntiva mucho más grave que analizar los problemas de salario de las personas o no. Me explico mejor. Yo el otro día escuchaba una entrevista que decía, pero es que me quiten a mí de mi sueldo de $500, $2 para pagar un aporte que nos plantea el gobierno, para mí eso significa 2 días de bus. Es verdad. Pero me parece a mí que la realidad ecuatoriana es mucho más complicada que el típico discurso de protección a los sectores sociales que se tiene que hacer, pero bajo los actuales paradigmas. Yo creo que ese es el debate que necesitamos escuchar. Este gobierno se va en 1 año. En poco tiempo vamos a tener una nueva campaña electoral. Y no estamos hablando de lo que es verdaderamente importante. Yo puedo entender que sea inconstitucional, que sea regresivo para los derechos de los trabajadores, que haya más empobrecimiento, que la gente prácticamente vive al día. Yo puedo entender absolutamente todo esto. Pero la realidad, ¿qué nos plantea, Andrés? ¿Qué nos está planteando la realidad? Eso es lo que no sabemos. ¿Cuál es mi temor? De que la economía, de que la dolarización, de que la capacidad productiva que tiene este país, la capacidad remunerativa que tiene este país, no da quizás para tener los sueldos que tenemos. Y sobre esa realidad cruda, descarnada, triste, injusta, lo que tú quieras, tenemos que discutir. ¿Quién nos pone a discutir esto? Lastimosamente no hay nadie, porque ni el gobierno lo está asumiendo, porque claro, como quieren ya ser candidatos el próximo año,
Entonces, todos estos temas que son difíciles y son duros de llevar adelante, los pone debajo de la alfombra o los patea para adelante. Pero yo veo muy difícil que los socialcristianos, que la Revolución Ciudadana, que los grupos de izquierda, que los indígenas se pongan a hablar de lo verdaderamente importante y lo verdaderamente real. O sea, solo los cálculos políticos en este momento están primando. Más que cálculos políticos, Andrés, no estamos hablando de la realidad. Y este país está distorsionado, se distorsionó durante 13 años. Yo creo que este es un país que vivió una economía ficticia durante 13 años. Entonces, una burbuja que se rompió. Sí, se rompió una burbuja, pero no podemos mantener una economía ficticia. Entonces, si los subsidios a los combustibles, a través de ayudas tributarias, a los ricos, a los pobres, todo tipo de subsidios, hacen que esta economía se vuelva inviable, pues Andrés, tenemos que hablar de cómo hacer una economía viable. Por supuesto. Entonces, no podemos pedir a los sindicalistas que se mantengan en los derechos de los trabajadores, a los empresarios que exijan y cacareen eliminación de aranceles, o que los socialcristianos digan nosotros no vamos a debatir impuestos porque eso lo notarizamos hace 20 años como una propuesta de campaña cuando el mundo está dado la vuelta, o que la Revolución Ciudadana sea incapaz y no tenga lo suficientemente autocrítica para decir, sí, nos equivocamos en el manejo económico porque despilfarramos el dinero. Entonces, mientras no tengamos esa claridad y esa transparencia, no vamos a llegar al fondo del asunto. De acuerdo, nos quedan 3 minutos. Mi estimado Juan Carlos, le doy la palabra para que un poco me dé su lectura respecto a estos conflictos de intereses y bueno, el gran desafío que tenemos como país para poder afrontar estos temas donde cada cual jala para su lado, ¿no? Obviamente la falta de liderazgo político nos ha pasado factura. ¿Qué puede agregar para concluir, Juan Carlos? Sí, eso, ahí lo acaba de decir Andrés, pasando factura. Y yo creo que hoy más que nunca estamos viviendo o estamos pagando una factura sumamente alta por todos estos errores. Carlos hablaba de la dolarización y yo recuerdo cuando hemos hecho los reportajes cada año sobre la dolarización, el aniversario de este cambio de moneda, que prácticamente fue como le denominaron el salvavidas, ¿no?, de la economía ecuatoriana. Más allá de que a unos les haya afectado, a otros no, más allá de que si las exportaciones son más caras porque países vecinos pueden devaluar y mandan productos más baratos, más allá del tema de los salarios que han sido muy altos en Ecuador versus otros países de la región, donde el costo de vida, por cierto, es mucho más barato que aquí en el Ecuador. Más allá de eso, yo creo que no se ha cuidado la dolarización. Y hoy estamos viviendo una situación tan compleja, tan crítica, que lleva a lanzar este tipo de propuestas. Claro. De meterse con los salarios, el salario básico de una persona. Exacto. Que tal vez le alcanzará o no le alcanzará, o le alcanzará con las justas. Entonces yo creo que y estamos en una situación, estamos, repito, entrampados. No se ha primado la política, llamo yo, o las decisiones electoreras. No sé si el término electorero exista, pero no sé. Pero siendo un poco coloquial esto, o sea, políticas electoreras, pensando en la publicidad, pensando en el posicionamiento de la imagen, el posicionamiento del partido político, gobiernos de Twitter, gobierno de redes sociales, y que de alguna manera ha primado eso más que el tecnicismo con el que se tiene que manejar una moneda que no es nuestra. No ha habido ni madurez política, ni ciudadana en muchos casos, ni un tema de pragmatismo y liderazgo, ¿no? Bueno, seamos positivos. Yo, para culminar, les quiero agradecer. Estoy con el tiempo en contra. Será hasta una próxima. Espero contar con sus valiosas participaciones y, bueno, tengamos el optimismo de que vamos a salir adelante con dolarización y sin tantas muertes. Eso quiero transmitir a la ciudadanía. Muchas gracias, Juan Carlos y Carlos. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Andrés, y un abrazo a ti, Juan Carlos. Un gusto haber compartido contigo. Igualmente, un abrazo a los dos. Cuídense mucho. Gracias, Andrés. Cuídense mucho.